Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Tengo que poner mi reloj para que no hable 3 horas. Entonces, un minuto para poner esto. Hebreos capítulo 1 y los primeros 3 versículos que empezamos el domingo pasado en este pasaje de Hebreos, pero hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte, pero para entender el contexto tenemos que leer esos 3 versículos juntos. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí vemos, este es un pasaje maravilloso que habla de la persona y de la obra de Cristo. Para cualquier persona que ama a Dios, este debe afectarnos. Cuando leemos este versículo, debemos pensar en la magnitud de este pasaje, que Dios ha hablado, que hemos aprendido la semana pasada, que Dios siempre ha estado hablando. Dios siempre ha estado hablando. Y esta es una misericordia increíble, que Dios, Él hizo la creación, pero Él no nos dejó en silencio, en la oscuridad, que desde el inicio hasta la venida de Cristo, la última palabra, Él siempre estaba hablando con su pueblo a través de los profetas y aprendimos la semana pasada que Él habló en muchas partes y muchos tiempos, y esta palabra parte significa más como fragmentos, como pedazos de un rompecabezas, que Él siempre estaba dando un pedazo aquí y un tiempo pasaría y después Él le da a su pueblo otro pedazo para que la gente pudiera entender quién es Él, su carácter, su obra, su redención, su plan. Él siempre ha estado hablando, y hemos dicho que esta se llama la revelación progresiva, que progresa desde el tiempo de Adán hasta la venida de Cristo. Él estaba dando más y más de su revelación para que la gente pudiera entenderlo y conocerlo. Pero dice este pasaje que en estos últimos días, entonces es una comparación entre aquellos días en los tiempos pasados con en estos últimos días. Entonces es muy obvio en este pasaje que el autor está comparando algo con los postreros días y estos últimos, o los tiempos pasados con estos últimos días, que Él ha hablado a través de su Hijo. Eso significa que hay una finalidad con lo que el Hijo habló. Hay una finalidad en esto. En estos últimos días, esta palabra otra vez es skatos en la griega, es
Escatos, y significa donde viene la palabra escatología. No sé si ustedes han escuchado de este término en el estudio de la teología. Significa el estudiar de los fines de tiempo, acerca de la segunda venida de Cristo y cómo va a pasar todo. Se llama la escatología. Entonces, el autor de Hebreos está hablando de en estos últimos días, él está hablando por finalidad. Eso significa que no habrá otra era por venir donde Dios necesite hablar. No estamos esperando otra revelación que Dios ha hablado a través de su Hijo, una comparación entre lo menor y lo mayor. Lo menor es como Dios estaba hablando con fragmentos en esta revelación progresiva, pero siempre la gente no tenía la imagen perfecta, la imagen completa. Entonces es por eso que se llama lo menor. No era algo mal, sino era algo que no era completo. Pero en la revelación de Cristo, lo que vamos a ver hoy es una revelación completa. Es una imagen completa que tenemos acerca de Dios. Que cada persona a través de Cristo puede conocerle a Dios, puede entender completamente de quién es Dios. Bueno, sabemos que Dios es un misterio todavía para nosotros, pero lo que necesitamos para acercarnos a Él, lo que necesitamos para adorarlo, lo que necesitamos para conocerlo en esta tierra, en este cuerpo, Él se nos ha revelado. Tenemos todo. No es que podemos decir que, bueno, yo adoraría a Dios si tenga más revelaciones, que necesito más revelaciones, por eso que no puedo adorarlo completamente con mi ser. No podemos decir esto, porque a través de la revelación de Cristo tenemos todo lo que necesitamos para adorarlo. Entonces, lo que vemos en este pasaje es, la semana pasada hablamos del hecho de que Dios siempre ha estado hablando. Y este es un milagro, es una misericordia, porque la gente no siempre estaba escuchando. La gente muchas veces estaba ignorando la voz de Dios, estaba rechazando la voz de Dios a través de los profetas. Recuerdan que el mensaje de los profetas siempre era arrepiéntense y vuelva a Dios, vuelva al pacto, vuelva a los términos de este pacto para que pueda recibir las bendiciones de Dios. Y si no, van a perecer. Ese es el mensaje de los profetas. Y profeta tras profeta tras profeta, Dios seguía hablando con su pueblo. ¿Por qué? Él no tenía que hacerlo, pero Él lo hizo por su misericordia. La misma razón que Él habla a nosotros, vez tras vez tras vez, que Él nos envía personas cristianas que hablan de Dios para llevarnos al camino de Dios. Entonces es la misericordia de Dios que Él habla. Pero donde queremos enfocarnos hoy es la segunda parte, que empieza en versículo 2, que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, lo que vemos es por qué esta palabra por el Hijo es la palabra de finalidad, la palabra final. Dice lo que sigue en este versículo 2, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y lo que él hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, ¿por qué Cristo debe tener la palabra final? Porque Él es Dios mismo. ¿Por qué Cristo debe tener la palabra final? Porque Él es la redención que todo el mundo necesita.
Él hizo todo lo posible, todo lo que fue necesario para redimirnos de nuestra condenación, de nuestra esclavitud, del hecho de que nosotros antes de ver a Cristo, que éramos ciegos, pero a través de Cristo podemos ver y podemos conocerlo, podemos acercarnos a Dios. Entonces es por eso que debemos dar a Cristo esta superioridad. Él tiene la superioridad, como dice este versículo, que Él es creador, Él es sustentador, Él es rey de reyes. No importa si nosotros estamos de acuerdo o no, no importa, Él es rey. Si yo no pienso que es rey o que la gente no piensa que Él es rey, no importa, Él es rey. Él está reinando, Él está controlando todas las cosas en el mundo. Pero para nosotros debemos dar en nuestra propia vida esta supremacia, esta superioridad, este derecho de reinar en nuestra vida. Debemos darle a Él la gloria que Él merece y debemos entender que el Hijo, Cristo Jesús, es superior en todos los aspectos de la manera en lo que Dios habló en aquel tiempo a través de los profetas, en fragmentos, en pedazos del rompecabezas, pero a través de Cristo es una palabra completa, es una revelación completa y es una redención completa. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde, que Cristo es superior en su mensaje, en su palabra, en la revelación que Él nos da acerca de quién es Dios y en el plan de redención de Dios. Cristo es superior en todos los aspectos. Y es por eso que es muy importante dar al Hijo la gloria que merece su nombre. Esta es la aplicación para nosotros, que Él es Dios mismo. Él está reinando. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Pero la pregunta es, ¿Rey de nuestra vida? ¿Es Rey de mi corazón? Él tiene la autoridad completa de mi vida. Y lamentablemente, para ser honesto, no es siempre así. No es siempre así. Y yo creo que es la verdad para todos. Entonces, todos podemos aprender de este pasaje que Cristo merece esta autoridad. Cristo merece esta autoridad. No debemos estimar más a los profetas por encima del Hijo, porque el Hijo era más importante en el plan de Dios. Los profetas eran importantes, sí, por supuesto, pero no más importante que el Hijo. El Hijo tiene una autoridad más grande que los profetas. No debemos estimar a los santos y los apóstoles por encima del Hijo. Y yo les digo esto porque para pensar en la vida de hoy, hay muchas personas que se llaman cristianos, que siguen más a un pastor, un líder, en vez de ser rendido a Cristo completamente. Hay muchas personas que siguen el pastor famoso, que sea Cash Luna o Joel Osteen o otros pastores que son populares entre muchas personas, y hay personas que siguen esta persona y siguen la palabra de esta persona en vez de seguir la palabra de Cristo mismo. La revelación perfecta, el mensaje, la palabra completa. Pero nosotros también tenemos que estimar a Cristo sobre todo en nuestra vida. No debemos estimar a los santos o a los apóstoles o a los predicadores. Debemos estimar a Cristo Jesús. Amén. Él merece toda la adoración. Y no tenemos derecho a crear nuestra propia imagen de Él. Porque Él se nos ha revelado
completamente, claramente. Entonces, a través de la Escritura, podemos adorar a Dios en la manera bíblica, con los parámetros que Él ha puesto en su palabra. Y cuando nosotros seguimos y mantenemos estos parámetros, podemos glorificar a Dios con nuestra adoración. Pero cuando ignoramos estos parámetros y pensamos que, bueno, yo puedo acercarme a Dios en cualquier manera, o como hemos dicho la semana pasada, que hay mucha gente que dice, bueno, para mí Dios es como esto. Pero bueno, es para ti está bien, pero para mí no, es que Dios es como eso. No importa qué pienso yo acerca de Dios, no importa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esta es la autoridad final. ¿Qué dice Cristo mismo acerca de quién es Dios? Él es la palabra final acerca de esto. Entonces no tenemos derecho de crear en nuestra mente una imagen de Dios que no está alineado con las Escrituras. El texto es muy claro de quién es Él. Y Él no solo es un buen maestro, no solo es un buen profeta, no solo es solamente un buen amigo. Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. Él es heredero de todo, Él es creador y Él es redentor. Entonces, mis amigos, Cristo merece la gloria. Cristo va a recibir la gloria, como dice en Filipenses 2, que cada persona va a arrodillarse al final de los tiempos. Cada persona, cada ser humano, aún los seres humanos que estaban rechazándolo por toda su vida, van a arrodillarse confesando que Cristo es Rey y Señor. Esa es la verdad. Entonces, mis amigos, necesitamos recordar esta verdad acerca del Hijo, que el Hijo es superior a todo lo demás. El Hijo debe recibir la superioridad de nuestra vida. Y muchas veces, la verdad es que hemos visto lo opuesto. Yo he visto muchas veces, por ejemplo, en las iglesias católicas, yo he visto donde María es la persona, la figura superior en la vida de los, entre comillas, cristianos, seguidores de Cristo. ¿No es cierto? Que si entran en una iglesia católica, ¿qué van a ver? En el frente, en el centro, la estatua de María gigante. Y cuando vemos Cristo, a veces es como el niño, como el bebé. O como está el muerto en la cruz. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Según Hebreos 1, los primeros 3 versículos, Él es rey, Él reina. Él es superior, Él debe tener la superioridad sobre todo, sobre los apóstoles, sobre los seres humanos, sobre los ángeles. Cristo reina sobre todo. Pero a veces no le damos a Cristo esta gloria. Cuando yo estaba en Costa Rica por primera vez, yo vi un desfile durante la Semana Santa. Los desfiles donde en el desfile María está exaltada y levantada y la gente está postrándose delante de Él y atrás de ella viene Cristo en la tumba, ignorado, porque toda la gloria está dirigida a María. Este no debe ser. Este no es bíblico. Lo siento, pero no es bíblico. Según lo que dice en Hebreos 1, Cristo merece la gloria. Porque es la palabra final de Dios. Él es la revelación completa de Dios. Y Él es el cumplimiento de la redención, del plan de Dios para redimir a su pueblo. Este pertenece a Cristo, no pertenece a ningún otro ser humano. Ni siquiera María, Pedro, Pablo, los apóstoles son importantes en la historia. Sí, son importantes. ¿María tiene importancia en la historia? Sí, por supuesto.
pero es Cristo sobre todo. Es Cristo que merece la adoración. Y tenemos que recordar esta verdad, porque lo que vemos por ejemplo, en esta iglesia católica no es algo bíblico. Cristo debe recibir la gloria. Y demasiadas veces, aún en las iglesias pentecostales, donde todo el énfasis es sobre el Espíritu Santo y el movimiento del Espíritu Santo y el oro que está cayendo del techo y la danza y el gritar y esto y todas las emociones sin casi ninguna énfasis en Cristo exaltado, levantado. Es un problema porque este no es bíblico. Este no es el Jesús de la Biblia. Dice la palabra, para que sepan, el rol del Espíritu Santo, bíblicamente, es dar gloria a Cristo y la obra de Cristo. Si deseamos saber cuál es el rol del Espíritu Santo, es para que podamos emocionarnos y ver la gloria y el oro y todas esas cosas. No. Lo que hace el Espíritu Santo en la palabra, si lean Juan 13, 14 y 15, habla acerca del hecho de que el Espíritu Santo va a dirigirnos a Cristo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, Él nunca quiere recibir la gloria para sí mismo. Si alguien está exaltando solamente el Espíritu Santo, no está exaltando bíblicamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo es dirigirnos, es poner nuestra mirada en Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Pero muchas veces en muchas iglesias toda la énfasis es el Espíritu Santo está moviendo aquí en esta parte de la iglesia, entonces vamos a formar una fila para recibir más del Espíritu Santo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el creador del todo? ¿Dónde está el sustentador de todo? ¿Dónde está el redentor de nuestra vida? Muchas veces Él es ignorado. ¿Verdad? También a veces hemos visto con los pastores del Evangelio de la Prosperidad. Igual. La énfasis es en lo que podemos recibir de Dios, las cosas materiales de Dios, la riqueza, la salud, la buena fortuna y todo esto. Y todo eso es lo que el propósito de nuestras reuniones, para recibir estas cosas, para mejorar nuestra vida. Pero ¿dónde está la énfasis? En Cristo, exaltado, creador, rey de reyes, salvador, redentor de nuestras almas. No hay mucho de esto. Entonces, mis amigos, necesitamos este recordatorio de este pasaje para recordar que Jesús es superior sobre todo y Él es digno de toda la adoración. Y su palabra es superior, primero que nada. Su palabra es superior. Como hemos dicho que Dios habló a través de los profetas, y el mensaje de los profetas era muy parecido al mensaje de Cristo, que primero que nada, que Dios en su buen placer escogió un pueblo para sí mismo, para redimirlo del pecado y salvarlo. Y los que creyeron y estaban caminando con Él iban a recibir las bendiciones de Dios, y los que estaban rechazándolo iban a sufrir las consecuencias del juicio. Esto era el mensaje de los profetas. Siempre estaban recordándole al pueblo de Israel acerca del pacto que Dios hizo con ellos. Ustedes caminan conmigo, van a recibir las bendiciones. Ustedes me rechazan y me abundan. Sí, gracias. Ustedes van a sufrir el juicio, las consecuencias. El mismo mensaje y la misericordia de Dios de enviar profeta tras profeta hasta que vino el Hijo para dar la palabra final. Entonces,
Muchas veces el pueblo de Israel rechazó este mensaje, pero por la misericordia de Dios, Él siempre estaba hablando. Él siempre estaba enviándolos otro profeta para recordarles del mismo mensaje. Arrepiéntanse para volver a Dios y recibir su bendición. Y si no, van a perecer, van a sufrir esta consecuencia. Entonces, por el Antiguo Testamento vemos los profetas, muchos profetas, los profetas mayores, los profetas menores, para hablar de Dios, para hablar del mismo mensaje. Y el último profeta era Malaquías en el Antiguo Testamento. Y después de esto, no sé si ustedes saben, pero después de eso habían 400 años de silencio, donde no había profeta. Ese es el periodo de tiempo entre la cerrada del Antiguo Testamento y con el inicio del Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Era 400 años. Entonces la gente estaba pensando que, ¿dónde está el profeta? Dios no está hablando con nosotros por 400 años. Él se quedó en silencio. Pero él estaba hablando bastante con ellos. Y el hecho de que ellos siempre estaban rechazando el mensaje. Y por fin Dios se quedó en silencio y pasó 400 años en que Dios no estaba hablando hasta que vino la palabra final, hasta que vino Cristo Jesús. Y cuando Él vino, Él habló el mismo mensaje. De hecho, en el libro de Marcos, las primeras palabras de Cristo eran: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso eran las primeras palabras de Cristo según el Evangelio de Marcos. El mismo mensaje, pero una palabra final. Una palabra final. Y mira, para que podamos entender un poco mejor acerca de la finalidad de esto, vamos a leer una parábola que encontramos en el libro de Lucas 20. Entonces, mira lo que dice en Lucas 20 acerca de esto. Lucas 20, versículo 9. Esa es la parábola de los labradores malvados. Y aquí Cristo está dándole al pueblo un mensaje. Al liderazgo de Israel, a los fariseos, Él está dándole un mensaje muy importante. Es esto: escuchar la voz del Hijo, porque es la última voz, es la última palabra. Lucas 20, empezando con versículo 9, dice así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la vendió a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo:
¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Quién, el Señor de la viña, quién le envió después de enviar el Hijo? Nadie. El Hijo fue la última palabra. Y después de esto, el hecho de que lo mataron, entonces él dice, ahora viene el juicio. Ahora voy a echar estos malvados de la viña y voy a dar esta viña a otras personas. Porque mi hijo era la palabra última. Entonces, tenemos que entender que Jesús es la última palabra y debemos respetar lo que Él dice. Debemos escuchar bien la voz de Dios a través de Cristo, porque este es con finalidad, con el punto, que Dios no va a hablar más con nosotros. Esta es la oportunidad, a través de Cristo tenemos la oportunidad de aceptar el mensaje, de recibirlo o de rechazarlo. Si lo aceptamos, podemos esperar las bendiciones de Dios prometidas a nosotros. Si lo rechazamos, podemos esperar el juicio. Y ya. Muchas veces, especialmente con los jóvenes, espero que me escuchen, que muchas veces honestamente pensamos que bueno, soy joven, quiero aprovechar de la vida, entonces tal vez cuando crezca más, cuando tenga más años, cuando sea adulto, entonces voy a pensar más en Dios. No tenemos la promesa, mis amigos, no tenemos una promesa que vamos a llegar al momento de ser adulto. La palabra dice que hoy es el día de la salvación, que Cristo ha hablado hoy. Y es una oportunidad de recibir el mensaje o de rechazarlo. Y cuando nosotros recibimos y aceptamos este mensaje, recibimos las promesas de Dios, recibimos las bendiciones de Dios. Si rechazamos este mensaje, lo único que podemos esperar es un juicio. Es estar bajo una condenación. Y no queremos estar bajo la condenación. Entonces espero que ustedes me escuchen hoy y más importante que escuchen la voz de Dios a través de su palabra. Porque aquí vemos una advertencia en Hebreos, para volver a Hebreos. Pero mira lo que dice en Hebreos 2, 1 a 4. Dice eso, es una advertencia. Es algo muy importante que escuchemos esto. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Está hablando de la voz de Cristo, el mensaje de Cristo. Que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando de los profetas y de recibir la ley en el Antiguo Testamento, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Entonces, el autor está diciendo, si la ley, cuando la gente recibió la ley y rechazaba el mensaje de la ley, ellos sufrieron una consecuencia grande. ¿Cuánto más cuando la palabra final vino a través de Cristo, a través del Hijo, a través del Creador, sustentador de todo, y Él ha hablado? ¿Cuánto más grave la consecuencia de ignorar la voz de Él? Y también, para que podamos recibir esta advertencia, en Hebreos 12 vemos otra advertencia. Dice eso en versículo
25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Está hablando es una comparación otra vez, que hay profetas que hablaban de la tierra y era un mensaje muy importante, y la gente que lo rechazaba, entonces sufrió la consecuencia y el juicio, y ahora ha hablado la voz celestial, la voz del cielo. Cuanto más peligroso ignorar esta voz. Ese es el propósito. Ese es el propósito del libro de Hebreos, para mostrarnos que Cristo es superior sobre todo, que todo lo que vemos en Cristo es el cumplimiento de todo que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, pero también en el libro de Hebreos vemos estas advertencias. Es para nosotros estas advertencias, para que podamos recordar la importancia de escuchar la voz de Cristo, de recibir su mensaje como el mensaje final. Ese es un recordatorio para nosotros. Y como dice también, para volver a Hebreos 1, que el Hijo es la revelación superior de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, no vamos a ir ahora, pero dice Cristo mismo, dice dice Juan, disculpe, acerca de Cristo, nadie ha visto al Padre excepto el Hijo, que lo ha revelado a nosotros. Entonces, Cristo es la revelación perfecta y completa de Dios. Dios es espíritu, dice la palabra. Él es invisible. Los ojos no pueden ver a Dios, al Padre, pero dice este versículo que el Hijo ha revelado a nosotros la imagen de Dios Padre. Dice también en la palabra en Colosenses 1:16, dice que Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo también dice en Colosenses, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Cristo tenemos una revelación perfecta. Si deseamos entender cómo es el Padre, cómo es Dios, lo único que tenemos que hacer es ver a Cristo, porque Él es Dios. Lo que vemos en la vida de Jesús es la revelación de Dios, su tierna compasión hacia los quebrantados. Eso es Dios. Su misericordia hacia el pecador arrepentido. Este es Dios, el poderoso. Este es Dios. Su paciencia hacia el creyente dudoso. Este es Dios. Su poder sobre el ataque de Satanás, que el hecho de que Cristo, Él tiene el poder sobre Satanás. Este es Dios. Su habilidad para calmar la tormenta. Eso es Dios. Su juicio hacia aquellos que rechazaron su mensaje. Eso es Dios. Y su disposición para dar su vida para salvar a aquellos que ama. Eso es Dios. Entonces, si queremos entender más del carácter de Dios, podemos ver a la vida de Cristo y entender que este es el carácter de Dios glorioso. Él es la exacta representación de su ser. Entonces es por eso que su revelación debe ser la más alta y final. No necesitamos buscar más revelación. Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y será suficiente. ¿Y cómo respondió a Jesús? A Felipe, si me han visto a mí, Felipe, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Y también, mis amigos, el Hijo es el plan redentor superior de Dios. Dice la palabra en Hebreos 1, que los primeros 3 versículos, dice que Él sostiene todas las cosas por su palabra poderosa.
que Él está sosteniendo, Él es sustentador de todas las cosas a través de la palabra de su poder. Entonces, esta palabra sostener no solamente significa que Él está manteniendo las cosas como están, como son ahora, sino que Él está dirigiendo todas las cosas al fin según su voluntad, según su plan. Que Dios solamente no está, que Cristo no está solamente manteniendo lo que es ahora, sino Él está manejando, Él está dirigiendo todas las cosas hacia su propósito, su fin, su voluntad. Entonces, mis amigos, no hay nada que suceda por casualidad, por suerte. Dios, el soberano, la soberanía de Dios significa que Él controla todas las cosas y a veces no podemos alcanzar este pensamiento, que Dios está controlando todas las cosas, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que diría, entonces somos títeres y nada más y no tenemos, ¿cuál es la palabra? Libre albedrío, ¿sí? Pero la verdad es que sí tomamos decisiones libremente, pero Dios controla todo, Él es soberano. Él no está esperando nuestra reacción para tomar su decisión. Él ha decretado todo y Él está controlando y dirigiendo todas las cosas según su propósito perfecto. Y en esto, mis amigos, podemos descansar en esto. Esta verdad no debe enojarnos, que somos títeres y nada más, no. Debe darnos un descanso en Él, sabiendo que alguien más grande que nosotros mismos está controlando las cosas. Porque si fuera yo que estaba encargado de mi vida, de mi destino, nunca llegaría a mi destino deseado. Nunca, jamás. Es la verdad. A través de mi pecaminosidad, a través de mi estupidez, de tomar malas decisiones, nunca llegaría a mi destino. Pero mi salvación, mi destino no depende de mí, depende de Dios que está controlando todas las cosas. Él está sosteniendo todas las cosas y dirigiéndolas según su perfecta voluntad. No existe la buena suerte ni nada de esto. Nada sucede que Él no haya ordenado y dirigido. Como dice en el libro de Mateo 10, dice, ni un gorrión cae al suelo aparte de la voluntad de Dios. Este es un consuelo para nosotros, debe ser un consuelo, porque muchas veces pasamos por las pruebas y las tormentas y esto, y nos preguntamos, ¿por qué esto está pasando? Tal vez he desviado, tal vez he tomado la mala decisión o algo así, pero podemos descansar en el hecho de que si pertenecemos a Dios a través de Cristo, si somos pueblo de Dios a través de Cristo Jesús, podemos descansar completamente en el hecho de que Dios está guiando nuestra vida según su propósito perfecto. No tenemos que preocuparnos mucho. Aunque todavía nos preocupamos porque somos frágiles y nos olvida de la verdad de Dios. Pero no tenemos que preocuparnos sabiendo de que Dios tiene control sobre todo. Como dice en el libro de Juan 10, Cristo está hablando del hecho de que Él es el pastor que guarda, que protege y que lleva a sus ovejas. Y Él dice, yo les doy vida eterna y nadie puede arrebatarlos de mi mano. Ese es un consuelo. ¡Wow! Ni Satanás, ni el mundo, ni mis malas decisiones, ni mi estupidez puede arrebatarme de la mano de Cristo Jesús. La salvación, Él está controlándola, Él está dirigiendo la salvación para su gloria. Es por eso que Él merece la gloria. Es por eso que no podemos gloriarnos nosotros mismos y decir, bueno, yo tomé la decisión y yo lo
lo hice y todo esto. No, es Dios que hace la obra. Y es por eso que Él merece la gloria. Entonces, lo que vemos en Cristo es que Él está sosteniendo todo. Todas las cosas que pasan, Él tiene un plan. Y lo que vemos es que a través de la revelación de Él, es la revelación completa de nuestra redención. Vamos a terminar en unos minutos, pero eso es importante. Que se llama la tipología, lo que vemos en el Antiguo Testamento, los eventos, las obras de Dios, las personajes, y esto muchas veces lo que vemos se llama tipología, es un tipo de Cristo. Entonces es lo menor que está dirigiéndonos a ver a lo que va a venir en el futuro, lo mayor. Entonces, por ejemplo, Noé, el arco y Noé, es un tipo de Cristo. Que Noé y su familia estaban rescatados del juicio del diluvio y todo esto, es un tipo de Cristo, que Cristo es nuestra arca. Y todos los que están en Cristo van a ser salvos del juicio de Dios. El diluvio era el juicio de Dios, puesto por Él sobre el mundo que lo rechazaba. Pero los que estaban en el arca fueron salvados. Y en la misma manera, esa es una tipología de Cristo, que todos que están en Cristo van a ser salvos del juicio de Dios. Pueden descansar. O la historia de José, cuando él fue vendido por sus hermanos a la esclavitud, y a través de sus sufrimientos Dios lo usó para rescatar su familia y llevarlos a Egipto, para rescatarlos de su escasez de la comida, que iban a morir si no fuera por José, pero a través de sus sufrimientos, Dios lo levantó para ser líder y rescatar a su familia. Es un tipo de Cristo. Cuando vemos estas historias en la Biblia, no queremos enfocarnos solamente en el personaje de José, sino debemos pensar en cómo es que esta historia puede llevarme a Cristo. Porque este es el propósito de la Biblia. De hecho, cuando Cristo resucitó y él estaba caminando en el camino de Emmaus, y los discípulos estaban hablando con él sin reconocerlo, y ellos estaban hablando del hecho de que Cristo murió y ahora nadie puede encontrar su cuerpo y esto, y él les explicó usando las escrituras, diciendo que toda la escritura apuntaba a Cristo. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, nos prepara para recibir a Cristo. Aún el sistema de los sacrificios y esto que vemos en el Antiguo Testamento, los animales y la sangre y los sacerdotes y todo ese sistema dice que apunta a Cristo como el sacrificio final. Porque dice la palabra que los sacerdotes estaban de pie en el templo, ofreciendo, diciendo la palabra, ofreciendo los sacrificios diariamente. Los sacerdotes tenían que estar de pie. ¿Por qué? ¿Por qué no había sillas en el tabernáculo, en el templo? Porque su obra nunca fue completo. Siempre tenía que ofrecer los animales, los sacrificios y la sangre y todo. Pero dice la palabra que cuando Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio, Él se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Es por eso, mis amigos, que la redención y el plan de redención que vemos en el Antiguo Testamento es completo, está completo en Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba en la cruz y una de sus últimas palabras era consumado es. Es una frase en el griega tetelestai,
y significa que una deuda ha sido pagado completo. Completo. Ese era un término que usado en los negocios, esta palabra tetelestai. Y significa que la deuda ha sido pagada en su totalidad. No hay nada más que hacer con respecto a esta deuda, es ya cancelada completamente. Y ese era el clamor de Cristo cuando Él estaba muriendo en la cruz, tetelestai, consumado es. El plan de la redención es completa en Cristo Jesús. Entonces, es por eso que Él merece la gloria. Es por eso que Él debe ser la figura central cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando escuchamos las historias en el Antiguo Testamento, que toda la historia está escrita para dirigirnos a Cristo como el plan perfecto de la redención del pueblo de Dios. Y para nosotros podemos poner la aplicación, para nosotros personalmente, que debemos recordar esta verdad en vez de estimar a otras cosas. Debemos estimar a Cristo sobre todo, porque Él es la palabra final, Él es la revelación final de Dios y Él es el plan de redención final de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos dado este mensaje para entender más acerca de ti, Señor, para ver tu gloria, Señor, para recordar que tú y solo tú, Señor, merece toda la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por las maneras, Señor, en lo que no te hemos dado esta gloria que tú mereces, Señor. Perdónanos, Señor, por no ponernos bajo tu autoridad en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, por las maneras en que hemos tomado nuestras propias decisiones en vez de someternos a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por la revelación que tenemos a través de la vida de Cristo. Gracias, Señor, por la revelación que tenemos acerca de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que todo apunta a Cristo. Señor, danos los ojos para ver esto cuando meditamos en las Escrituras, Señor. Cuando leemos, Señor, danos los ojos para ver a Cristo en cada pasaje de la Biblia, Señor. Y danos, Señor, lo que necesitamos para rendirnos a ti y someternos a tu autoridad, Señor, a tu palabra final, Señor. Señor, que necesitamos más y más cada día, Señor. No podemos caminar fuera de ti. Señor, no podemos tener éxito en nuestra vida aparte de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por alejarnos de ti, que sea un día, una hora. Señor, perdónanos y danos, Señor, lo que necesitamos para acercarnos de ti, a ti de nuevo. Gracias, Señor, por habernos dado este tiempo de meditar en estas cosas. Señor, te amamos, te glorificamos tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.